¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Es miércoles 22 de abril. Estamos en el Estado de la Nación, en el Diálogo de la Mañana. Gracias a quienes nos ven en este programa. Hoy vamos a hablar de un tema que está cambiando las reglas del juego en términos económicos, las finanzas digitales. Vamos a hablar de esto, criptomonedas, tokenización, nuevas formas de acceder al dinero y también a las inversiones. El Salvador se está convirtiendo en un referente, pero también surgen muchas dudas en torno a esto, hay mucha educación que hacer en torno a ello. ¿Quién se está beneficiando de este tipo de economías? ¿Cuáles son los riesgos y qué tan sostenibles son este tipo de modelos? Para eso hoy vamos a hablar con expertos en el tema. Ernesto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Sin duda alguna, un tema que está, digamos, como colocando a El Salvador y posicionando como un caso excepcional y relevante en este tema de las finanzas digitales. Para hablar del tema, hoy nos acompaña Fabián Delgado, gerente de negocios de Bitfinex. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar hoy en el canal y bueno, compartiendo y educando a las personas en torno a los activos digitales. Bueno, también está con nosotros Daniel Leiva, él es experto en activos digitales y vamos a tratar de hacer este programa educativo para que la gente también vaya entendiendo sobre lo que hablamos hoy. Gracias por estar con nosotros, buenos días. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer poder apoyar en todos estos espacios que sean de concientización para poder generar más adopción dentro de la población. Bueno, y vamos a entrar con la pregunta clave, ¿qué son las finanzas digitales? Este es nuestro primer bloque, vamos a hablar de este tema. Las finanzas digitales ya representan una nueva forma de manejar el dinero, más allá de la banca tradicional o lo que hemos conocido, incluye todo tipo de activos digitales, criptomonedas, plataformas digitales y tecnologías que ya permiten transacciones más rápidas y acceso a servicios financieros. El Salvador ya ha dado un paso adelante en este modelo, pero el reto sigue siendo la confianza y la educación sobre ello, y por eso también hoy le dedicamos este programa a este tema. A este tema, sin duda alguna. ¿Qué son las finanzas digitales y cómo explicarla de una forma tan sencilla para poder entender este concepto? Bueno, creo que las finanzas digitales hoy en día es parte de la evolución del dinero. Hemos visto cómo el dinero cada vez evoluciona más, pasando desde el trueque, desde activos considerados dinero como la sal, las conchas de mar, el cacao en algún momento fue considerado dinero, y bueno, pasando al oro y otros activos, papel moneda y ahora una adopción digital en muchas de las formas. Hoy estábamos hablando tras bambalinas de que también las transferencias digitales hoy en día han sido una tendencia y parte hoy en día de las mayores transacciones son prácticamente en transferencias digitales, ¿sí? Y creo que ahí es parte de la evolución. Vemos como en el año 2008 aparece un ser anónimo al día de hoy llamado Satoshi Nakamoto y dice: he creado una forma de dinero digital de persona a persona y la llamó Bitcoin. Y a partir de hoy, ese momento hemos visto una evolución grandísima de pasar de Bitcoin a ahora hablar de activos digitales y una tendencia muy importante, y se lo voy a dejar a Dani para que nos hable un poquito de eso, que es la tokenización. Activos digitales. Sí, y gracias, Fabián. Yo creo que ampliando un poquito y complementando, las finanzas digitales son justamente la adaptación de los proveedores financieros a las necesidades de la gente. Al final, si han escuchado una palabra que se llama fintech, que básicamente es un por Martur. ¿Y qué es eso? Es unir dos palabras, finanzas y tecnología, para crear una nueva palabra. Pero al final, ¿qué es? Proveedores de servicios financieros a través de medios Es el banco digital, es el que ofrece, el que oferta. Pero no solo el banco digital, tenés varios proveedores, todo proveedor de servicios financieros, que ahí tenés una amplia gama, puede entrar a través de la tecnología de sus usuarios. Y es que en la actualidad, decime, y te lo digo, o sea, ¿qué persona en este país no tiene celular? Si según el último censo hay 2.3 celulares por cada salvadoreño. Entonces, poder llegar a la gente y poder accesar es la forma en la que la gente está realmente dinamizándose o actuando en la sociedad hoy por hoy. Y eso, al final, lo que está convirtiendo es a los proveedores a llegar a la gente a través de los métodos que están utilizando. Las nuevas generaciones van cada vez menos a las agencias de los proveedores de servicios financieros. O sea, los bancos paulatinamente se van vaciando. Antes, en los años 2000, vos ibas al banco y ibas a perder 3 horas.
Ahora vas al banco y lo único que tienes que hacer es agarrar tu celular, poner tu usuario, contraseña, poner después un OTP o una clave de un acceso y haces tu transacción. Y si Cualquier persona hoy en día ve una complejidad en este tipo de lenguaje, en este tipo de modalidades. ¿Será por cuestiones de que poco a poco vamos a tener que ir entrándonos o la misma sociedad debe de irnos adecuando o formando o educando en esta materia? Porque el uso de la tecnología para gestionar dinero, pagos, inversiones y préstamos de forma remota, muchos lo hacemos y a lo mejor lo hacemos de manera que metodológica, pero aquí es otro mundo más complejo. ¿Se podría entender así? Sí, creo que también pasó cuando empezamos a adoptar el dinero plástico, las tarjetas. Ahí comienza el training, Claro. ¿verdad? Sí, si vemos nuestros padres o abuelos tenían una barrera en, no, yo no voy a utilizar eso, prefiero utilizar el dinero en efectivo, pero poco a poco fue evolucionando. Y sin duda alguna, un punto bien importante de la adopción de finanzas digitales fue la pandemia. Después de pandemia vemos cómo crece la adopción y las personas los llevó, es que no tenían una opción, les tocaba adoptar finanzas digitales para sus pagos, para muchas de sus operaciones. Se empezó a hablar de este Claro. tema de pagos sin contactos. Pero si ves, son las mismas tecnologías. O sea, solo es el uso de tecnologías para las finanzas que ya tenés. Y cuando tú decís, es un mundo más complejo, no necesariamente, solo es una tecnología nueva que no conocemos. Así como decía Fabián, de repente las tarjetas. Todos decían, no, porque si me roban la tarjeta, me roban todo mi dinero. Claro. Y ya sabemos que eso no es la realidad. Hay seguros, los bancos se hacen responsables cuando se dan los causales, etc. Entra un tema de confianza, o sea, la palabra confianza entra a jugar mucho y la educación. Yo lo llamaría 3 temas fundamentales. Primero, la regulación, porque la regulación per se te genera confianza. Al final tú no confías en el banco porque qué chivo este banco colombiano que está acá o qué chivo este banco salvadoreño que está acá. No. Vos confías en el banco porque sabes que tienen un regulador, un supervisor, normas estrictas, reservas de encaje, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que te hace realmente confiar en el banco. O sea, porque tú le estás dando, bajo un esquema de centralización de la confianza, el Estado dice, ok, él se va a poder llamar banco si cumple estos requisitos, incluyendo 22 millones de dólares de capital, que es uno de los requisitos. Entonces, al final, la regulación te da confianza y El Salvador tiene el marco regulatorio más aceptado en el mundo, no en la región, no en Latinoamérica, no en Centroamérica, en el mundo, según las encuestas de CoinCap, como el mejor marco regulatorio del mundo. Y ese es el primer pilar. Luego tenés con esto que se traslapa a confianza, que es muy importante. Si vos no confías en algo, nunca lo vas a adoptar. Definitivamente no logras Y el tercero, a querer ese... Y el tercero, bien lo dijiste tú, Ernesto, ¿Sí? es educación. Si la gente no lo entiende, nunca lo va a tomar. Y tienen que entender que es exactamente lo mismo, solo que con un Red Bull de tecnología. Claro, y justamente a esto, hablando de educación, confianza y el reto de querer utilizarlas, vemos compañías que están viniendo a El Salvador porque ya hay un marco regulatorio, porque se ha puesto a la cabeza de ello. ¿Cómo han visto el salvadoreño promedio en cuanto a la utilización de estas herramientas? ¿Cómo están ya en educación como tal para poder adaptar o si estamos abiertos como salvadoreños? Y repito, como el salvadoreño promedio para utilizar este tipo de tecnologías. Sí. Bueno, yo estoy viniendo desde el 2021 a El Salvador y año tras año vemos cómo cada vez las personas, y no solamente las personas, sino las empresas están adoptando este tipo de tecnologías. Hablando de tokenización, hoy en día es uno de los mejores vehículos para financiamiento que tienen las empresas. Uno de los grandes problemas, no solamente las empresas en El Salvador, sino en Latinoamérica, es que pueden tener una muy buena idea, pueden tener un muy buen plan de expansión, pero al final tienen el mismo punto de fricción y es capital. Se quedan cortos en capital y si se van por medios tradicionales, es costoso, es lento, al final terminan con unos costos demasiado elevados pagando los créditos y hoy en día lo que permite la tokenización, por ejemplo, es acceder a estos capitales supremamente rápido, sencillo, capital y liquidez global y obviamente los costos son mucho más bajos. Definimos muy bien el tema de las finanzas digitales y ya tú hablas de tokenización. Vamos a definirla y a comprenderla mejor, porque como tú bien lo decías, Luis, este programa lo vamos a hacer para poder entender mejor este nuevo mundo. No, a partir de ese conjunto, como decía muy bien, de servicios financieros que operan a través de plataformas tecnológicas
aplicaciones móviles, ¿verdad? Billeteras electrónicas, blockchain y otros aspectos que tienen que ver con las finanzas digitales. Vamos a hablar de la tokenización. Sí, al volver de la pausa, y es que también esto hay que verlo como si representan las finanzas digitales mayor inclusión financiera. Hay que verlo de esa manera, o incluso todavía sigue siendo un tema de nicho, que eso es lo que creo que hay que empezar a abrir. Así es también. Y si esto es una oportunidad de negocio para una persona en lo particular también, creo que es algo importante. El fin de semana te decía que había tenido la oportunidad con una colega periodista Sí. conocer más del tema y creo que fue bien interesante la conversación que tuvimos. Pero vamos a hablar de esto más adelante. Antes, quiero recordarles a ustedes qué rico es disfrutar el café de la mañana entre amigos, acompañado por 35 años de calidad. Rico en tu mesa. Qué rico es disfrutar de lo rico con café rico. Quality Grain, 35 años, buen provecho. Gracias por continuar con nosotros y gracias a Sanet. Vamos a este bloque, porque El Salvador ya se vuelve un ecosistema de criptoactivos. El país ha logrado atraer empresas, proveedores de activos digitales, generando así ya interés global en torno a ello. ¿Podría traducirse esto en inversión y empleo? La pregunta que les hago, ya El Salvador se vende como un referente, pero ¿se traduce en beneficios reales ya para la economía? ¿Podemos hablar de cifras? Dani. Sí, mira, creo que la mayor prueba que tenés es que tenés sentado aquí en este noticiero al gerente de una de las empresas más grandes del mundo en este rubro, que aparte no solo está él, sino que hay muchas personas que han contratado en El Salvador. Y así varios actores. Tenés a Tether International, que es de este rubro una de las empresas más grandes, que ha movido todas sus operaciones para El Salvador, que está contratando salvadoreños, que está contratando servicios o proveedores de servicios salvadoreños y que está operando en El Salvador y está generando inversión realmente en el país y está consolidando eso. Ahora, están ellos y hay muchos más. Y aparte, tenés grandes players que también lo que están haciendo es generando oportunidades de inversión o tokenizando, y eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero a los actores más grandes de la industria salvadoreña y de la industria internacional, para que los salvadoreños y los extranjeros también puedan acceder a esos instrumentos de inversión. Entonces, respondiendo puntualmente, yo creería que sí, y te pongo un caso solo para cerrar. La banca en El Salvador para 2017, según una encuesta de Banco Central, tenía un índice de bancarización de alrededor de 3 de cada 10 salvadoreños tenían un producto financiero. Un producto financiero, cuenta de ahorro, que es el entry level, ¿no? Sí, que es lo tradicional. Correcto. Chivo, en pandemia, post pandemia, etcétera, logró tener más de 4.5 millones de usuarios. Es decir, y esto no es spot pagado para nadie, pero él logró lo que la banca no había logrado en más de 20 años de historia. Después de la privatización, lo logró una aplicación con un incentivo y que la gente realmente utilizó. Y sigue utilizando hoy por hoy. Ok, ¿será que El Salvador sigue siendo entonces muy bien posicionado como un caso relevante a nivel internacional en esta materia? Sin duda alguna, los ojos del mundo están puestos en El Salvador, porque El Salvador tiene un punto bastante importante, y es que no espero que el vecino hiciera algo para ver si él lo replicaba o cómo lo hacía. Él decidió hacerlo y ejecutar, y hoy en día, hablaba Dani anteriormente, tiene, yo creo que, si no el único, uno de los mejores marcos regulatorios en torno también a activos digitales, a tokenización y demás, y esto lo hace pionero en ese tipo de regulaciones. Y es importante porque muchos países, ayer estaba yo en Panamá en un evento también que se estaba hablando de regulación, y el punto importante es qué está haciendo El Salvador y qué podemos hacer para copiar las mejores formas, los mejores modelos que El Salvador está haciendo. Nos están viendo de una forma... Liderando en el sector. Sí, liderando el sector y con una lupa a ver qué podemos hacer de negocios acá en el país. Claro, hoy en día El Salvador es un hub financiero regulatorio.
y ese ejemplo a nivel global, y eso es muy importante. A ver, me surge la pregunta en torno a generación de empleos. ¿Qué tipo de empleos, qué tipo de perfiles puede generar estas finanzas digitales en El Salvador? Y si existe la demanda o hay que formar también acá. Sí, creo que un punto importante es que siempre se debe formar, las personas deben estar en constante educación, porque si no se van a perder muchísimas oportunidades que este ecosistema está brindando. Pero como se ve reflejado, y lo mencionaba anteriormente Dani, muchas empresas, precisamente porque hay un marco regulatorio establecido, quieren llegar a El Salvador, quieren invertir en El Salvador, quieren establecer sus jurisdicciones aquí, y al final eso representa generación de empleos, mayores oportunidades, y el impacto económico también es bien importante en temas de turismo. Hablando de mi caso personal, si me lo preguntan, quizás venir a El Salvador no estaba en mis planes a corto y mediano plazo tal vez, pero cuando en 2021 deciden lanzar la ley Bitcoin, digo, hay que ir a El Salvador, y sin duda alguna sí le pasó a muchísimas personas, y hoy vemos que el crecimiento en impacto turístico también ha generado muy buenas ganancias para el país, ¿no? Y algo importante, solo para cerrar igual el tema de Fabián, que creo que es muy relevante, estás atrayendo a los mayores actores mundiales, no regionales, no centroamericanos, y eso tal vez es difícil de concebir cuando entendés la dinámica o la idiosincrasia salvadoreña, pero realmente estamos siendo referencia en un tema mundial, atrayendo actores mundiales sobre un mercado que no lo dice Banco Central del Salvador, lo dice JP Morgan, lo dicen McKinsey, que es un mercado global solo en Tokenized Real World Assets o tokenización de activos del mundo real de entre 10 y 16 trillones de dólares para 2030. Claro. O sea, convirtiéndote en ese hub financiero, así como dijo Fabián, el ejemplo del turismo, imagínate todo lo que viene en efecto cascada de todo lo demás. Claro, y preguntas como, nos ha quedado claro ahora mismo que El Salvador no está compitiendo en este rubro, está liderando, pero eso también representa retos en cuanto a, ¿existen riesgos sobre la dependencia de una economía globalizada como las finanzas digitales para El Salvador, en alguna desventaja en torno a lo que acá tenemos? Creo que el liderar quizás puede generar ciertos riesgos, pero más allá va a generar mayores oportunidades. Y eso lo entendió El Salvador, que si bien existían algunos riesgos, que se están mitigando muy bien, las oportunidades eran mucho mayores y debería dar el paso para ello, ¿no? A ver, una pregunta bastante simple, sencilla, y que a lo mejor muchos estarán haciendo precisamente por el conocimiento o desconocimiento. ¿Es esto un factor de competencia para la banca tradicional, o la banca tradicional va incluyendo ya, utilizando este tipo de corriente o tendencia? ¿Es competencia para ellos? A mí no me gusta hablar de competencia, a mí me gusta hablar de simbiosis perfectas. Okay. O sea, los bancos tienen muy buena base de usuarios, los bancos pueden migrar perfectamente a esta tecnología, tenemos bancos en la región que están migrando, Banco Atlántida es un proveedor de servicios de activos digitales, tienes a Tower Bank International en Panamá, que ofrece servicios de activos digitales directamente. Es una tendencia o corriente a la cual no tienen que negarse, tienen que plegar, transformación. Tienen que entrar. Correcto. O transformarse. Claro, ¿no? pero como en toda transformación económica, hay resistencia. Hay resistencia y hay actores que van a quedar relegados. Es decir, esto se trata de velocidad, así como se mueve la economía. Entonces, pero eso no lo estarán viendo ellos como un factor negativo en términos de competitividad, el hecho de que se van a quedar, si es que en algún momento les pasa a ellos. Yo creería, mira, no te podría decir cómo lo enfoca en general la gente, pero la banca sí lo está enfocando como una nueva oportunidad y se están realmente subiendo en estas tecnologías porque entienden que en el futuro, entienden que da beneficios. Y te lo pongo con un simple ejemplo. Si tú el día de ahora quieres mandar un SWIFT y lo mandas después de las 12 del mediodía, ese dinero, que es tu dinero, que tenías que pagar para alguien en Estados Unidos, en Europa, en Guatemala, llega hasta mañana. Tú te metes a Bitfinex, utilizas el mismo dinero, los mismos $100 si quieres, y lo mandas en el mismo segundo. La primera transacción te va a costar más de $30 entre los dos bancos que reciben, y esta te va a costar, ¿cuánto? ¿Menos de un centavo? Menos de un centavo. Sí, un punto, ahí puedo dar una perspectiva también mucho mayor, porque desde Bitfinex nos especializamos
en lo institucional. Somos, digamos, nuestro enfoque y soluciones son muy B2B y precisamente tenemos clientes como bancos y cuando nacen las stablecoins, por ejemplo, como USDT, muchas personas decían, esto va a ser el killer de la banca tradicional y yo decía, no lo va a ser el mejor complemento que ellos pueden tener porque están solucionando problemas que la banca tradicional tenían en ese momento y que llegaban a solucionar este tipo de stablecoins. Y hoy vemos precisamente cómo los bancos están cada vez más interesados en implementar estas soluciones y bueno, ahí también desde BitFinex lo que les brindamos es esa infraestructura, esa experiencia, porque creo que hablábamos anteriormente, el miedo a veces retiene este tipo de adopción, pero cuando ellos se sienten confiados, cuando tienen a alguien que ya tiene la experiencia y demás, todo se les hace mucho más fácil y creo que reduce mucho la barrera de fricción. Sí, yo creo que en este tema también adaptarse a estos nuevos cambios, verlos como una herramienta que puede sumar a mejorar las condiciones. Ya veíamos este ejemplo de una transacción electrónica que se puede tardar hoy en la banca tradicional, pero pueden existir estas alternativas. Quien no quiera adaptarse también se va a ir quedando en competitividad. Correcto. O sea, y eso es a esto a lo que le van a apostar. es natural. Imagínate, hoy es impensado un banco que nazca sin tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Claro. Pero esa misma adaptación pasó en los 90 y ahora es otra adaptación y la tecnología solo va a ir sumando oportunidades. Esa tecnología lo que te da es oportunidades de negocio. Tenés actores que han surgido totalmente nuevos, ha creado empresas nuevas, la ley habla sobre certificadores, hay bancas de inversión que se han especializado en estructuración de activos digitales Sí. y hay banca tradicional, de bancos de inversión tradicional que se han adaptado y se han acoplado a este modelo porque lo ven como el futuro. ¿Por qué el Bitcoin, si en su momento ha sido parte de este universo, en el país sigue siendo un poco, digamos, lento su desarrollo? En adopción. En adopción, ¿verdad? De hecho, moneda en curso, luego un poco sufre cambios. Estados Unidos, el Fondo Monetario, lo ven con cierta cautela. ¿Cómo puede entenderse esta cuestión? A ver. Creo que ahí volvemos al mismo punto de inflexión y es educación. Correcto. Cuando las personas entienden a Bitcoin, entienden su política monetaria, entienden sus beneficios y ahí es donde crece la adopción. Ahora bien, Bitcoin va a seguir creciendo en adopción, las personas se eduquen o no. Sí. Depende de las personas si se pierden esas oportunidades. Yo recuerdo cuando en 2021 vine a El Salvador, que se podía pagar una pupusa con Bitcoin y demás. En esa época rondaba el precio tal vez sobre los $19,000, no recuerdo, pero o 30,000. Empezó en 69, bajó Sí, a 20, bajó a 20. ajá, y luego llegó hasta 12. Sí, rondaba eso. Pero después de eso vemos como el Bitcoin creció hasta los casi $124,000. Creció con o sin la adopción de las personas. Claro. Ahora bien, depende de cada uno si nos educamos y aprovechamos esas oportunidades. ¿Qué tan seguras son las plataformas? Porque entra esto de la confianza. ¿Qué tan seguras son estas plataformas frente a la banca tradicional, que es lo que conocemos? Mira, son sumamente seguras y tal vez te voy a poner un ejemplo. Así como la banca tradicional tiene a la superintendencia que da sus normas técnicas, sus estándares de seguridad, etcétera, en esta tenés un regulador, que es la Comisión Nacional de Activos Digitales, que es un regulador particular. ¿Y por qué tengo particular? Porque uno, lo regula solo a ellos, pero aparte es un regulador muy dinámico y muy eficiente en cuanto a la gestión de sus regulados, pero es súper estricto. Entonces, tiene normas de continuidad del negocio, tiene normas de recuperación de desastre, tiene un ambiente controlado, tiene normas específicas para lavado de dinero, es un ambiente sumamente regulado. Es igual que en la banca, tú no lo ves atrás, pero atrás hay un montón de regulaciones. Igual sucede en estos, hay un montón de regulación atrás. Y que en lo tradicional hemos visto casos que los que no están regulados también Han caído, han han estado sufrido. expuestos. Definitivamente, a un montón de temas. porque ese es algo que sin duda alguna representa un reto para las autoridades, saber que es un mundo virtual, ¿verdad? En la cual seguramente muchos se han visto estafados, ¿verdad? Y hay todo este tipo de situaciones. Pero de eso tampoco no escapa, decía, el tema tradicional. Así es, por esa razón es importante educarse, como decían ellos, y sobre todo también conocer que es una corriente tendencia a la cual no podemos negar, ¿verdad? El Salvador se vende hoy como referente. Vamos a la pausa y vamos a volver
hablando de tokenización. ¿Qué es? La ¿Para tokenización. qué sirve? ¿Es un nuevo modelo de inversión? Así es, conociendo más de ese lenguaje digital. Vamos a la pausa, no nos cambie y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy vamos a hablar de la tokenización. Esto permite convertir activos en formatos digitales y facilitar las inversiones. Para que lo vayamos entendiendo, podría abrir oportunidades para que más personas, incluso con bajo capital, puedan ya pensar en inversiones. Ya se habla de proyectos financiados bajo este modelo y el desafío es garantizar la seguridad, la transparencia y los resultados reales para que la gente empiece a ver. Tokenización, ¿cómo lo podemos entender? Y cómo un activo físico puede ser un edificio, como para ir poniendo ejemplos puntuales, un terreno, un megaproyecto, se puede dividir, tokenizar, se puede segmentar para que la gente pueda ir comprando esto por pedacitos, invertir en esto. ¿Cómo lo podemos explicar para que la gente lo vaya asimilando? Yo lo defino como representar un bien del mundo real, Sí. representarlo en activos digitales, y tú lo mencionabas. Por ejemplo, una persona tiene un proyecto para construir un edificio Sí. y quizás no tenga el capital completo para hacerlo. Coge ese edificio, lo divide en X o cantidad de activos digitales, lo representa en esa cantidad y cada uno de esos activos digitales le pone un costo para financiar su proyecto. Obviamente debe haber detrás un modelo de negocio, los inversionistas compran estos tokens, con esos tokens se financia la construcción del edificio. Al final, ¿qué es lo bueno? El dueño del proyecto logró construir su edificio, los inversionistas tuvieron un beneficio precisamente por su inversión y todos felices, ¿no? ¿Qué tipo de beneficio se obtiene de lo que acabas de mencionar tú? Bueno, A la hora de construir ese edificio. Como un ejemplo, Un ajá. ejemplo, ¿no? claro, los beneficios lo obtiene tanto el dueño del proyecto como los inversionistas. El dueño del proyecto que obtiene mayor capital, mayor liquidez y no solamente local. Lo bueno de esto es que es un mercado global y la liquidez es global. Entonces, por ejemplo, desde Bitfinex lo que buscamos es ser ese puente precisamente entre los empresarios y los inversionistas. Mucha liquidez también está, por ejemplo, en Asia. Y muchos de estos inversionistas están buscando qué hacer con su dinero. Y obviamente muchas de las grandes ideas, yo estoy súper seguro que Latinoamérica será el próximo epicentro de desarrollo económico y adopción de activos digitales por todas las características que tiene. Hay muchas empresas que tienen grandes ideas, tienen grandes planes de crecimiento, pero el punto de fricción es capital. Y precisamente allí es donde nosotros podemos actuar como ese puente. Conocemos o tenemos dentro de nuestra plataforma usuarios inversionistas que están buscando qué hacer y conectarlos con los dueños de los proyectos. Y los inversionistas obtienen un retorno al final de este edificio construido, vendido los apartamentos y tal, su porcentaje de ganancia en la inversión de acuerdo a la cantidad de fragmentos que compró de ese Claro. pastel. Hablando de esto, es prácticamente como hacer un símil. Para el modelo tradicional eran las acciones. Justo así te lo quería mencionar, y nosotros tratamos de bajarlo lo más posible, porque al final eso no tiene que ser complejo, y cuando uno oye tokenización, Sí. blockchain, tecnología, empieza a complejizarlo. Pero al final, el mismo certificado que tú tienes hoy por hoy de acciones, Claro. que ya no son un papelito físico, si tú compras acciones de los bancos que están en la Bolsa de Valores de El Salvador, te mandan una representación, una anotación de valor en cuenta, como diría la ley. Pero es una representación gráfica, es lo mismo con esto. Si tú hoy por hoy compras una acción de Tesla o de Apple o lo que sea, te llega un certificado digital que tú eres dueño de $100 sobre el valor de Apple, que seguramente es muy poco. Pero eso va ganando tracción y esa inversión va a tener un retorno al final. Esto es el mismo tipo de tecnología, pero hay 3 tipos de tokenizaciones. Tienes una tokenización en propiedad, que es 100% como hablamos de acciones. Tienes una tokenización de deuda, por ejemplo, cuando en el tema del edificio, si viene
el constructor y dice, necesito 10 millones de dólares para construir esta torre de 25 niveles. ¿Quién me presta esos 10 millones de dólares? Yo les voy a pagar un 9% de retorno garantizado. Y yo te lo garantizo con la hipoteca, con lo que sea, con lo que tenga. Esa fracción o esa representación digital, tú lo que vas a tener es un derecho a prórrata de tu inversión sobre la deuda de esos 10 millones de dólares. Si pusiste los 10 millones de dólares, tenés los 10 millones en equivalentes en tokens. Pero si pusiste $1,000, tenés el derecho sobre $1,000 sobre esa deuda de 10 millones. Y la tercera es una tokenización de flujos futuros o de ingresos. ¿Y qué representa esto en puridad? Simple y sencillamente, cuando un constructor, pongamos un ejemplo, Multiplaza o un desarrollador, viene Multiplaza y un operador de un centro comercial y dice, yo genero hoy por hoy al año 30 millones de dólares. No sé si generan 30 millones de dólares, puede ser que más, puede ser que menos. Pero digamos que ellos generan 30 millones de dólares y dicen, yo quiero ampliar Multiplaza y hacerle 3 pisos más, yo comprometo el 80% de mis ingresos, de esos 30 millones de dólares, que estamos hablando de 24 millones de dólares, 24. Lo comprometo los siguientes 10 años para que quien me preste esa plata por un valor de 18 millones y yo puedo construir y yo le voy a pagar lo que yo gane en los siguientes 10 años sobre el 80% de mis ingresos. O sea, estamos hablando de abrir como un portafolio de inversión, ¿verdad? Con una proyección de plazos que le permite el beneficio de ese 10%, ¿sí? No, del 80%. Del 80%, ¿no? Y ponerlo más fácil, si tú ganas hoy por hoy al mes $5,000, quiere decir que al año ganas $60,000, ¿correcto? Entonces, si tú quieres comprar, no sé, quieres poner un negocio y le dices a alguien, yo te voy a dar la mitad de mi salario durante los siguientes 5 años. Eso es $30,000 al año. Si vos ahorita me prestás $100,000. Claro. Y viene Ernesto y dice, sí, hombre, acá están los $100,000. Y dame los derechos del 50% de tu salario. Claro. ¿Qué tan accesible, y voy a esto, qué tan accesible es hoy para un salvadoreño invertir en tokenización? Porque al final se cree o se tiene esta percepción de que son inversiones millonarias, son inversiones de grandes volúmenes de dinero, pero se puede hacer con poca inversión. Es curioso, pero hay como tickets como preestablecidos por el mercado, y el mercado básicamente te dice cómo lo puedes dividir. No me preguntes por qué, pero generalmente los tickets de inversión son $1, $10, $100 o $1,000. No me preguntes por qué. El mercado se autorregula y dice, así le gusta al inversor entrar. O sea, pero es autorregulación, no es que la autoridad te diga, tenés que hacerlo en esos tickets. ¿Querés invertir? Es sumamente fácil, es un onboarding que te va a tomar menos de 5 minutos, o sea, mucho más rápido que onboardearte o que vincularte con cualquier banco. Y hoy por hoy en El Salvador, ojo, y no estamos hablando necesariamente, podés comprar inversiones de empresas extranjeras, pero hoy por hoy en El Salvador tú podrías invertir en Banco Industrial, que tiene una tokenización abierta. O sea, ya hay varias marcas, existen, varias y son públicas y están en el registro público de la Comisión. Puedes invertir en Banco Industrial, puedes invertir en Abaco Capital, puedes invertir en calidad inmobiliaria, puedes invertir en infinidad de proyectos, y proyectos de AAA, de constructores, de bancos, que si hoy, o sea, algo que tenemos claro es que todos quisiéramos ser accionistas de banco. Claro. Y con esto puedes invertir perfectamente. O sea, sí se puede, es más fácil, es más inmediato. Lo que antes pareciera ser utópico, hoy es una realidad inmediata. De poderme hacer de Netflix, podría ser socio, ¿no? Sí. Podría comprar acciones, perdón. Poder comprar acciones tokenizadas que hoy por hoy hay una plataforma muy interesante, 100% salvadoreña, que se llama Monetae, que viene con proyectos muy interesantes para la población, incluyendo las acciones tokenizadas. Hoy por hoy hay actores que te dan acceso a actores internacionales que te dan acceso a acciones y que puedes invertir. En Bitfinex tú puedes buscar infinidad de tokenizaciones de proyectos sumamente rentables. Y esa era mi pregunta para ti, El Salvador. ¿Qué proyectos, qué rubros tienen mayor potencial sobre este tema de tokenización? Bueno, hoy en día hemos visto un caso ya de uso real en torno a la tokenización. Una de sus cervecerías icónicas tokenizó parte de su operación para abrir más tiendas, y obviamente lo que le permitió a los salvadoreños es
Y no solamente ese proyecto, sino en general la tokenización lo que permite es democratizar el acceso a las inversiones. Claro. Mencionaban anteriormente, antes las personas les hablaban de inversión, pensaban grandes capitales y grandes procesos. Y hoy vemos cómo la tokenización rompe esas barreras. Nosotros hicimos un estudio y nos causó curiosidad que el menos del 3%, no El Salvador, de Latinoamérica, el menos del 3% de la población ha accedido, o sea, ha expuesto a inversiones bursátiles. Esto es un tema bien importante que igual unimos a educación, pero lo que está haciendo la tokenización es democratizar el acceso a la inversión. O sea, puedo ahora mismo ya tener mi ticket de una inversión de 100, de 10 o de $1 para una de esta empresa cervecera de El Salvador. Precisamente en Bitfinex los usuarios pueden invertir desde $1 y tenemos un onboarding super express para salvadoreños. Y hoy suena bien interesante pensar que yo puedo ser o invertir o ser accionista, digámoslo, por medio de la tokenización de un proyecto inmobiliario, de un banco, de un bono del tesoro que antes era difícil de pensar. Ok, también pregunta clave. En nuestro medio, cualquiera podría estar en este momento que nos está viendo preguntándose, me interesa, ¿qué empresas me están ofreciendo oportunidades de poder entrar en esa dimensión de la tokenización para poder hacer? Y revisando aquí ya la misma plataforma de Bitfinex. Ya lo estás viendo, que ya Luis va a hacer sus inversiones. Podrían ya está hacer pensando sus dónde ir a hacer la tokenización. Cinco minutos te vas a tardar en hacer el onboarding. Ya la tiene ahí, ya sé a dónde va a comprar acciones. A través de la tokenización. Vamos a la pausa y seguimos hablando de esto, el futuro de las crypto cards también, porque ya estamos viendo de esto. Bueno, es otro tema. Regresamos, quédese con nosotros. Otro servicio. Otro servicio, ¿sí? Gracias por estar con nosotros en el Diálogo de la Mañana. Hoy hablamos del futuro de las criptos, que ya se están hablando de tarjetas. Las tarjetas vinculadas a criptomonedas o cryptocards apuntan a integrar estos activos en la vida diaria, ya en el uso común. El futuro de las finanzas digitales dependerá también de la regulación, que ya decía en El Salvador se tiene una confianza y una regulación sólida, y la adopción real de la población en torno a este manejo. El Salvador tiene la oportunidad clara, pero el reto es que sea inclusiva y sostenible. Hablar de una tarjeta es hablar de inclusividad también. 100%. Y mira, creo que parte de la educación que tú decías y el desconocimiento de la población es importante en este tema, porque al final todo está, es que lo tengo en el celular, es que lo tengo en internet, pero un paso importante de Bitcoin hacia el mundo fue poder transmitir valor o transferir valor, que probó que había valor 100% nacido en internet que podía transferirse 100% en internet. Si vos tenías la banca, por ejemplo, la banca venía y los dólares estaban en físico o estaban en unos y ceros en las cuentas de los bancos y tú lo transferías, pero había un respaldo físico que pasaba a internet, pero siempre dependía de ese respaldo físico. Bitcoin probó que algo que naciera en internet podía tener valor en internet, crear valor en internet y traspasarlo al mundo real. Long story short, es lo que se creó en internet, cómo yo lo puedo usar, se lo puedo transferir a alguien. Pero Ernesto no usa Bitcoin. ¿Qué quiere Ernesto cuando me va a alquilar su casa, cuando me va a alquilar su carro, lo que sea? Ernesto quiere dólares. Perfecto. Hay aplicaciones, y es un caso de uso muy interesante. Nosotros asesoramos como firma a Ditobanks, que es esta empresa también de activos digitales, que fue en Centroamérica la primera empresa que sacó una tarjeta Mastercard que te permitía utilizar tus bitcoins o tus activos digitales. Entonces, ¿qué es lo importante de este mensaje? Que, yo creo en Bitcoin, yo soy 100% maximalista, solo vivo en Bitcoin, pero yo no puedo obligar a Ernesto a que ocupe Bitcoin. Entonces yo agarro mi Bitcoin, lo convierto a dólares y le mando una transferencia a Ernesto. Y si Ernesto tiene su POS o su punto de venta, yo saco mi tarjeta, cargo mi tarjeta y la paso en el POS de Ernesto. Ernesto no tuvo nada que ver con Bitcoin, pero se aprovechó
de que yo utilizaba Bitcoin porque yo tenía un método de traer valor de Internet hacia la realidad. Sí, y creo que es el mejor ejemplo que hablábamos anteriormente, de que son un complemento más que competencia, o verlo así, o que una tiene que morir para que conviva la otra, y no, son el mejor complemento. Y esto lo entendieron las empresas, digamos, de las finanzas tradicionales. Y bueno, en Colombia, por ejemplo, es una de las regiones con mayores trabajadores remotos del mundo. Y se dieron cuenta que una de las mejores formas de pagar eran stablecoins como USDT a sus usuarios. Pero como mencionaba Dani, hoy en día no es que haya una opción aún como nosotros la soñamos, que tú puedas ir a una tienda y pagar directamente con tu activo digital, sino vas a necesitar convertir a tu moneda local, y ahí es donde juega un papel importante estas tarjetas, ¿no? Una de las preguntas, la volatilidad o el cambio de la moneda digital del activo, ¿cómo juega en torno a esto? Depende, y precisamente por eso nacen las stablecoins. Bitcoin es demasiado volátil al corto plazo, al largo plazo hemos visto que funciona muy bien como resguardo de valor, pero al corto es muy volátil, y muchas personas precisamente no quieren recibir sus pagos y quizás recibir $10 y al momento tener 11, que sería el punto ideal, positivo, pero claro, podría tener 9 o 8 también. Entonces por eso nacen monedas estables, precisamente como USDT, que tienen la paridad de $1. Un USDT equivale a $1, y precisamente lo que ayuda a esto es para temas de cross-border payments. En Colombia tiene otros casos de uso, por ejemplo, ustedes están dolarizados, nosotros no, y nuestra moneda constantemente se devalúa y fluctúa demasiado. Entonces, hoy en día, hasta hoy en día, aperturar una cuenta en dólares de la forma tradicional en Colombia es muy difícil. Y bueno, vemos como con un celular, una stablecoins, tú puedes dolarizar parcialmente o completamente tu economía, depende de lo que tú necesites. Puede ser que eso el oro del tema tradicional. Sí, Bitcoin es comparado con el oro en el tema tradicional, pero eso es bien importante justamente con lo que estábamos hablando en la educación, porque al final, y el poder que te devuelven estas tecnologías. Imagínate tú estar en Argentina o estar en Venezuela, ganar en bolívares. ¿Cuánto representa eso realmente? O sea, ¿tenés control de tu dinero? O sea, porque al final, en un empleo tú vendes tu tiempo, ¿cierto? Sí. Tú vendiste tu tiempo y al final, cuando vos te dieron tu pago, 15 minutos, media hora después, eso vale menos. Puede cambiar. Si vos podés hacer ese cambio en la moneda estable, lo único que te devuelve es tu mismo valor de tu tiempo que tú invertiste y por el que tú te estás pagando. Y por eso es que en economías como la venezolana, la colombiana, la argentina, la bolivariana, la de Bolivia, perdón, con tanta fluctuación, son casos de uso extremadamente interesantes. Tienen una gran adopción. En Bolivia, por ejemplo, tú ves los precios en los supermercados. O sea, como que tú vayas a los supermercados salvadoreños y el precio, en lugar de estar en bolivianos, está en USDT. Porque podés pagar directamente en USDT. Pero este poder de poder volver o traer otra vez el valor de tu tiempo, te lo permiten estas aplicaciones, y la sincronización con los actores tradicionales como Visa, como Mastercard, te permite utilizarlo en un mercado tradicional. Correcto. Esta adopción. ¿Cómo ven El Salvador, para conclusiones finales, en 5 años en este tema de la digitalización, en este ecosistema digital de finanzas? Sin duda alguna, como se proyecta, es como líder regulatorio en torno a activos digitales. Creo que así se va a mantener, y obviamente la adopción en el uso diario de activos digitales, de stablecoins como USDT, va a seguir creciendo de una manera supremamente exponencial. Así que lo sigo viendo como líder del sector, y sin duda alguna esto va a tener un impacto económico bastante en la región. Para ir también, como dice Luis, cerrando un poco, digamos, este aspecto o este espectro de inclusión para el que nos está viendo, esto es para todo el mundo. ¿Puede cualquier persona entrar en este mundo? Sí. ¿No? ¿O debe de tener, digamos, esa empatía, esa educación, formación precisa para poder entrar? ¿O es a quien le interese verdaderamente cambiar su vida, ¿no? Yo creo, Ernesto, que hay 2 temas que hay que ver. Primero, para poder entender eso tienes que entender finanzas. Hoy estamos en una época donde curiosamente es donde más acceso a la información y a la educación tenemos, y menos información y educación consume la gente. O sea, hay menos gente que lee, hay menos gente que ve videos educativos. Sí. Hay mucho es lastimoso ver esa generación. Que es correcto. Hay incluso de profesionales que están más en redes sociales,
que culturizándose en aspectos como lo que estamos hablando. Es correcto. Es triste. Yo realmente... Y si tú entiendes finanzas, deberían que de lo podrías aprovechar. entender con cursos gratuitos como los que existen en Bitfinex, como los que existen en muchas de estas plataformas, vas a entender finanzas. Si entendés finanzas y querés entrar, esto no tiene barreras de entrada. Ahí está el reto. El Exacto. mensaje para los padres de familia, inculcarle a nuestros hijos, más allá de darles un teléfono para jugar, que tienen derecho, pero también a entrar en esta dinámica. Y es súper curioso. El porque teléfono les va a servir para educarse. Claro, no, pero el problema es que el teléfono se ocupa para otras Pero cosas. hay formas de hacerlo. Sí. Y es curioso, ¿sabes? En estructuras patrimoniales estás viendo cada vez más padres de familia que dicen, ok, yo le voy a dejar un Bitcoin a cada uno de mis hijos y se los compro hoy, que vale tanto, pero de aquí a 40 años que yo ya no esté, eso va a valer una fortuna y va a mantener ese valor sobre el tiempo y esa va a ser parte de la herencia a cada uno de mis hijos. Es una tecnología, como te digo, no tiene barrera de acceso. Tú agarras el celular cuando lo entendés y puedes entrar. Y volviendo a la pregunta que le hicieron a Fabián, yo creo que eso, ni siquiera si se lo preguntas a un AI, vas a saber cómo se ve El Salvador en 5 años. Vamos tan rápido, vamos tan bien, que realmente es difícil de pensar. Si tú hace 5 años me hubieras dicho El Salvador va a ser un referente mundial en regulación, mira qué chivo, qué optimista, no sé si te la compro. Y ahorita lo somos, y no solo en esto, sino en varias regulaciones. Vamos a ser un hub financiero. Yo creo que vamos a llegar a eso y probablemente a más. Yo solo el tema, y te cierro con esto, solo ver las posibilidades de empleo y de inversión que se han creado en el país, solo ver la cantidad de extranjeros, solo sentirte libre de caminar a donde querrás. Eso hace 5 años era impensable. Ok. Fabián, gracias. El tiempo se nos acabó, ya se fue la hora y hablar Ya, de esto definitivamente. quedamos picados. Una evolución necesaria en una economía global moderna, ¿no? Eso es el punto clave. Fabián Delgado, gerente de negocios de Bitfinex. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Para cerrar, creo que también la adopción va a llegar en el punto en que las personas utilicen activos digitales sin saber cómo funciona la tecnología, cómo funcionan o utilizan redes sociales. Y bueno, creo que el punto va a llegar en el momento en que las personas se utilicen activos digitales, como enviar un mensaje por WhatsApp. Wow, interesante la conversación que hemos sostenido. Les agradecemos y les felicitamos por el verso que realmente traza este eje importante de la economía digital hoy en día. Daniel Leiva, gracias. Gracias. Para servirle. Te agradecemos. Bueno, usted, amigo televidente, gracias por iniciar su mañana con nosotros. En punto de cada hora más noticias, y recuerde también, hoy hay Pulso Ciudadano a las 7 de la noche por Canal 19, martes y jueves viene el podcast. Gracias. Quédense con nosotros, hay programación interesante también. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.